Muy buenas tardes para todos. Estamos dando comienzo a un nuevo programa de conciencia aquí en el aire de Radio UFM 87.9. Nuevo mes, nuevo programa, y no llegamos a cualquier número, sino que hemos llegado nada más y nada menos que a los 170 programas. Julia Pacín, ¿cómo te va? Muy bien, y nos felicito además por el programa número 170. No también, es poca cosa. Nos felicito, por eso digo, muy bien. ¿Cómo ha sido tanto tiempo? Bien, todo muy bien. Además, nos vimos hace poco. Me extrañó demasiado, me parece. Y pasamos de estar acostumbrados a estar todos los días en la misma oficina, ahora estás como un poco más distante. Estamos físicamente alejados. Acá estoy. Así que, bueno, me alegro. Con un corte de pelo de rojo. ¡Apa! Esa descripción. Le hice el mismo el otro día con Marta, que también tenía un pañuelo rojo. Ajá. ¿Y se puso colorada? Además. Un poquito. Le mandamos un saludo a Marta. Les vamos a comentar brevemente cuál es el tema, cuál es el menú que ofrecemos hoy. Vamos a estar charlando acerca del discurso histórico en el cine de Hollywood, y para eso tenemos una mesa llena de invitados. Está con nosotros Fabio Nigra. Vamos a estar también charlando con Gilda Bevilacqua y Mariana Piccinelli. Así que los invitamos. Ahora nos terminamos de acomodar, escuchamos un poquito de música y ya arrancamos con el programa. Vamos. What you got in your hands? Father said the son. I got the whole world here, Daddy, between my fingers and my thumb. Will you take care of it, please? It's the only one there is. It'll take me a lifetime, old man, to turn back what you did.
Para comprender lo que nos sucede, realizamos el siguiente contacto científico en Conciencia. Vamos a darle ahora sí la bienvenida formal a todos ellos, así que aprovechamos ya desde antemano para agradecerles por estar aquí en el estudio. Estamos en vivo, 19 horas 14 minutos. Vamos a darle la bienvenida en primer lugar a Fabio Nigra, adjunto de la Cátedra de Historia de Estados Unidos. Le damos la bienvenida. Hola, buenas noches. Luego vamos a saludar a Gilda Bevilacqua, que es profesora en Historia de la Universidad de Buenos Aires, es doctoranda, así que muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y finalmente Mariana Piccinelli, también profesora de Historia de la UBA y doctoranda, muchas gracias y bienvenida. Gracias a ustedes. Y bueno, Julia, la pregunta disparadora en la cual en 159 oportunidades nadie estuvo exento, esta no va a ser la excepción. No va a ser la excepción. ¿Por qué decidieron estudiar cada uno su carrera de grado, no? ¿Por qué historia, me imagino? Qué buena pregunta. Bueno, empiezo yo, Mariana. A mí la verdad que me gustaba desde súper chiquita, hice todo lo posible para no estudiarla porque eran los 90, la verdad que era una perspectiva bastante desfavorable para estudiar esta carrera y la verdad que me encantó. Es una carrera que me gusta mucho y bueno, yo ahora soy profesora de la cátedra donde Fabio es adjunto de Historia de Estados Unidos y desde ya siempre me gustó desde que la cursé y afortunadamente puedo ser profesora allí, así que digamos, hago lo que me gusta, aunque realmente la paga sea muy poca, pero la verdad que estoy contenta con lo que hago. ¿Gilda? Bueno, yo también desde la secundaria, en primer año, cuando tenía que ver historia oriental, de Egipto, Roma, ya en ese momento ya me di cuenta de que me gustaba. Le contaba a mi mamá todo lo que aprendía en la escuela. A la noche mi mamá se dormía escuchándome, así que a partir de ahí ya sabía que iba por ese lado. Después, bueno, pasé por distintos intereses, que también la historia siempre también me cruzó por un lado político. O sea, siempre me pareció que era interesante saber la historia del país para poder tener, digamos, una injerencia en él. Y bueno, y después la parte académica, cuando cursé la carrera me gustó mucho. También cursé Estados Unidos justo el año de la guerra de Irak y bueno, también fue un momento... Ese año fue una cursada excelente, hablamos mucho de cine en esa cursada también. Así que bueno, y ahí se fueron como vinculando todas las cosas. ¿Fabio? Dos reflexiones. La primera tiene que ver con que, como decía mi madre, una frase que quedó grabada en mi corazón: a Fabio siempre le gustaron las pelis de Romano. Eso me marcó, creo que me marcó. Lo que no voy a decir nada que supere lo que ellas dicen. Esto es, lo que queda muy claro que sentarte a estudiar historia, por lo menos, no sé si en las últimas camadas que venimos padeciendo de estudiantes, pero es que de una profunda vocación. O sea, si no tenés una pasión por esto, es raro que te sientes a leer toneladas de libros con un fin que en un porcentaje más que muy elevado no son de aplicación práctica, porque la mayoría terminamos dando clase, no hay una salida laboral mayoritaria que no sea ser profesor. Entonces lo que hay es una profunda vocación. Generalmente te gusta la historia y te gusta y no hay con qué darle. Y ahora un poco la pregunta se empieza a acercar con lo que tiene que ver en la investigación que llevan adelante. ¿Por qué discurso histórico? ¿Por qué el mundo del cine? ¿Cómo fueron esos acercamientos? ¿Puedo ir un paso atrás? Por supuesto. Dos también. Bien. Ellas contaban que cursaron una materia y les gustó, que uno puede tomarlo desde la perspectiva de la pedantería y decir, bueno, ¿no? Soy parte de eso. Pero en realidad no es eso. O sea, a mí también me pasó cuando la cursé. Yo la cursé como estudiante. Y era una época, era fines de los 80, principios de los 90. Cuando la curso, estaba terminando la carrera.
Es una carrera del fin, es una materia del final de la carrera. Y uno era renuente, yo era militante, como que, ¿qué me vas a hacer estudiar Estados Unidos? El imperialismo, no, salí de acá. Y vino una amiga, no, mirá, hicimos un plan de trabajo para recibirnos, porque estábamos ya hartos. Es una carrera muy larga, la carrera de historia, aunque no les parezca. Sacando que seas un particular enfermito mental y tengas todas las condiciones favorables, que tus viejos te mantengan, tengan plata para comprarte toda la bibliografía y todo eso, que más o menos podrías, eventualmente, siendo medio enfermo, digo, hacerla en 5 años. Es una carrera que el promedio, y esto es estadístico de la facultad, no es un invento mío, es 9 años y medio. ¿Sí? Claro, más que la media que las demás carreras incluso. Entonces, por los niveles de exigencia, de lectura. Entonces, hacer Estados Unidos fue parte para mí de digamos, una estrategia para recibirme de una buena y bendita vez. En el fondo me terminó gustando, no es... no estaba en los planes. No estaba en mis planes, nada que ver, a mí me gustaba otra cosa. Mi tesis de licenciatura es de historia del movimiento obrero. Pero francamente no es el imperialismo, ¿para qué vas a cursar Estados Unidos si en realidad es una materia medio inventada? O en el mejor de los casos hay que conocer al enemigo. Y en realidad te terminas dando cuenta que Estados Unidos es de una amplitud, un nivel de diversidad cultural, política, social, económica, una enorme cantidad de contradicciones. Es un país enorme, es absolutamente imposible conocer todas las variantes que existen dentro de Estados Unidos. Entonces eso hace muy rica la discusión, ¿no? Este es el primer paso. Ahora sí me adelanto. ¿Por qué el cine? Bueno, no hay casualidades. Hay una frase dentro del mundo de los historiadores que es de consenso absoluto, es que ningún historiador trabaja ningún problema que no le atañe. ¿Se entiende lo que voy? O sea, vos estás motivado por tu realidad y de alguna forma por tratar de entender tu realidad vas al pasado como historiador. Entonces lo que en un principio aparece como una situación casi, si querés decirlo así, de consenso, esto es, todos vemos películas norteamericanas, en líneas generales a todos nos gustan las películas norteamericanas, y hay un montón de cosas que nos hacen reír porque las encontramos repetitivas, ridículas y hasta absurdas. Sin embargo, si pasan una película parecida, vamos y la vemos. Coincidimos con eso. Y no es nada casual, entonces, que empezar a preguntarme por eso, ¿cómo se construyó eso? Donde nosotros estamos absolutamente convencidos que esa es la película que nos gusta. ¿Verdad? Entonces, nada casualmente, digamos, el primer proyecto Wasit es del año 2008. Del 2008. Del 2008. Yo empecé a trabajar el tema del cine en el 2005. ¿Sí? Y lo que empezábamos a ver no está en contradicción fuerte con lo que va a terminar siendo la ley de medios. Aunque les parezca mentira, les parezca ridículo lo que les estoy tratando de comparar. La gran pregunta de los proyectos está vinculada a cómo construís consenso, cómo construís hegemonía. En este caso uno, como científico, tiene que hacer un recorte. No puedo decir cómo se construye hegemonía a través de las películas, la televisión, la radio. Entonces, lo único que hice fue, como un rompecabezas, armar piezas que están y son obligatorias. Si soy de la cátedra de Estados Unidos, tiene que ser sobre Estados Unidos. Casualmente, el cine impuesto, si se quiere, mayoritariamente, por lo menos en Occidente. Soy de la carrera de historia, entonces tienen que ser películas de historia. Y entonces, armando estas dos piezas, pongo la tercera. ¿Cómo lograron convencernos de que esas películas son buenas? ¿Se entiende? Eso es lo más básico.
A partir de ahí empezamos a trabajar en proyectos de investigación que voy a dejarle a las chicas que los cuenten. Porque al final de cuentas, para algo vinieron. Trabajen. Sí, un poco la pregunta es esta, ¿cómo construir hegemonía y cómo se entrecruza cine e historia? Bueno, a ver, yo empecé, creo que hice el segundo seminario de cine e historia que Fabio ofrecía, y ahí la verdad que quedé fascinada, siempre me gustó ver películas, pero también cuestionar un poco lo que uno estaba viendo. Cuando empezamos, me acuerdo, creo que la primera ponencia que escuchamos fue en el 2007 en las Jornadas de Historia de Tucumán, y de ahí era todo, como que estaba todo sin hacer, sentíamos, como que la relación entre cine e historia no estaba claro. Primero lo que hubo que hacer es justificar por qué, porque es la básica, nos miran y dicen, ustedes miran películas, hacen análisis, qué bien que la pasan. Salen a chorear. Entonces teníamos que justificar un poco que lo que hacíamos era científico, que tenía un objetivo, y que era algo serio, porque al principio parecía que lo que hacíamos no era serio. Entonces, bueno, al principio tuvimos que ser muy esquemáticos sobre qué películas elegíamos, cómo las trabajábamos. Y desde ese momento creo que en la Argentina han crecido bastante los estudios de cine e historia, y creo que lo más interesante es ver qué discurso o qué idea de historia aparece en la pantalla. Y creo que hacia allí fuimos intentando construir todo un aparato teórico que nos permitiera analizar esas películas, ¿sí? Pero bueno, me parece que el camino más interesante que hemos recorrido hasta ahora es poner el cine de historia en un cierto estatus, no nosotros solamente, sino que han florecido un montón de grupos de estudio, y no solo de cine norteamericano, sino también mucho de cine ruso, por ejemplo, de cine europeo, pero bueno, me parece, y cine argentino incluso. Pero el camino va a eso, va a ver cómo podemos analizar el discurso histórico que desde la pantalla. Y en eso nos diferenciamos de un montón de investigadores que estudian el cine como arte, ¿no? Digamos, en ese sentido hay trillones. Pero bueno, esta combinación de cine e historia, que es bastante compleja, se fue desentrañando poquito a poco. Y un poco entrando al modo de trabajo de ustedes, porque Hollywood produce mucho, creo yo, desde la ignorancia sobre el tema. ¿Cómo construyen el corpus, digamos? ¿Cómo recortan? ¿Qué películas ven? ¿Ven películas? Obvio, ¿cuáles? Obvio. ¿Y por qué esas y no otras? Más allá de que la usina de producción, entiendo, es Hollywood, pero seguro que hay un recorte, además. Y se fue marcando los distintos subasís, ¿no? Porque me parece que en un principio era muy estricto, era no, porque tenía que ser como un hecho que había sucedido, y poco a poco nos fuimos corriendo un poco a, bueno, qué se representaba en la pantalla, no tenía que ser un hecho concreto, pero bueno, siempre tratamos de justificar por qué elegimos lo que elegimos. Y bueno, más que nada tiene que ver con el tema que trabajamos, y eso cada uno tiene la libertad de ir desentrañando qué tema le interesa. Quiero defenderme acá porque me han hecho una imputación. Es es la más pura verdad, pero desde mi punto de vista se justificaron ciertas decisiones en la medida en que, digamos, se presta mucho para el guitarreo. Tiene cualquier tantún, me ha sucedido tener seminarios que se me anotan 90 alumnos. O sea, a ver, en filo donde una materia masiva es de 250 a 300 alumnos, que para un seminario se te anoten 90, por lo menos te tiene que sorprender, te tiene que llamar la atención. Porque venían a robar, decían, vemos películas, la contamos y tenemos aprobado el seminario. Y cuando empezaban a ver el conjunto de restricciones se complicaba. Entonces, dentro del grupo de investigación había que establecer pautas rígidas para cimentar las bases. ¿Cómo hacemos el corpus? Que sea un hecho histórico concreto, que tenga una expresión fílmica y que sea de Hollywood. O sea, no valen películas europeas, aunque hablen de la historia de Estados Unidos. No vale. ¿Se entiende por qué? Porque, vuelvo al rompecabezas que decía al principio, si somos de la cátedra de Estados Unidos, tenemos que trabajar en Estados Unidos. O
sea, por una cuestión de principio de coherencia, de concordancia académica. Y segundo, que tiene que ser un hecho histórico. Somos de la carrera de historia. Si fuéramos de la carrera de artes, buscaríamos otros objetos. Entonces, sobre eso venían y me decían, ¿qué te parece tal película? Ponele, sí, qué sé yo. ¿Qué te parece, no sé, vos el Álamo? Sí, un hecho histórico, tiene mucha construcción, es interesante. Vino una compañera que me vino a correr con una película que se llama Café Atómico. Digo, ¿qué hecho histórico es? No, bueno, porque en realidad no. O sea, ahí me acusaron de tirano, de maltratador, de violencia de género, me dijeron cualquier cosa, pero el objetivo era circunscribir. Como dijo ella, a partir de ese momento, o sea, una primera expresión, que era con ese cuadrado y con cierto marco teórico, Robert Rosenstock, Mark Ferro, pudimos dar un paso adelante, como por ejemplo acá Gilda, que nosotros la llamamos la viudita de White. Podemos preguntar por qué. Está muy... Claro, vos sos feliz porque no sos viuda, pero sí es la viudita de White. Contá por qué te decimos por favor, la viudita de White. Nos vamos a quedar con intriga. Porque, o sea, eso que decía Mariana de ir afinando la teoría, ir afinando los problemas, o sea, también se fue complejizando todo, ¿no? O sea, esto de las relaciones... Empezamos a leer otras cosas. Claro. Entonces, al abrir el margen, ¿no?, de cómo podés interpretar esa relación entre el cine y la historia, aparecieron otros factores, ¿no? O sea, no solamente el cine entendido como una fuente de un periodo histórico o una manera de representar a la historia, o bueno, otras posibilidades de relación que existen, sino que también como discurso sobre la historia, ¿no? O sea, como representación fílmica de un evento histórico, ¿no? Y ahí es donde tuvimos que ponernos a investigar, a ver las distintas teorías sobre el discurso, sobre la representación cinematográfica. O sea, hubo que afinar sobre la representación histórica. Sobre la representación histórica, y bueno, y ahí en ese camino yo me encontré con Hayden White. Con el amor de su vida, digamos. Que bueno, me condujo a también repensar no solamente el discurso histórico, sino las formas de representación histórica a través del cine, y por eso es que... Y a través de la escritura. A través de la escritura, que es el principio de White, ¿no? La discusión de White. Claro, el tema de lo narrativo, o sea, yo lo que vengo investigando es la cuestión narrativa, ¿no? O sea, la relación entre la narrativa histórica y la narrativa cinematográfica. Perdóname, nosotros estamos como en un micromundo y hay algunas cosas que aclarar. Entre el 70 y el 80, en la década del 70 y del 80, hubo como una especie de crisis en la historiografía, si querés decirlo así. O sea, estalla el qué estamos haciendo, qué estamos escribiendo. Y se produce lo que dio en llamarse el giro lingüístico. El giro lingüístico, por más que muchos no lo reconocen o silban para un costado, explota por un texto de Roland Barthes, que se llama El discurso de la historia, donde nos despedaza, lo peor del caso, que con toda la razón del mundo nos despedaza. Hayden White, filósofo de la historia, ella insiste que es historiador, yo es historiador y se presenta como historiador. Es un chanta, bueno, es filosofía de la historia. Sin hacerle un homenaje real a Barthes, escribe un libro que fue revolucionario, que se llama Metahistoria, en donde su hipótesis central es que la historia en el fondo no es una ciencia, es un arte, digámoslo así. Esta es una palabra mía, guarda. Digamos, las maneras de escribir la historia son comparables a la manera de la narración en literatura clásica. Y entonces él toma tropos de la literatura. Entonces uno puede escribir como sátira, otro puede escribir como drama, otro puede escribir como farsa. ¿Se entiende lo que voy? Entonces, con esa lógica, la historia a partir de ahí entró en una nueva discusión, que es donde nos metemos. El discurso de la historia. Lo cual vamos a estar abordando luego del informativo con Vanessa Olivieri, el discurso en el marco del cine y Estados Unidos además. Así que pausa, informativo y ya volvemos.
Servicio informativo. Radio UBA 87.9. Tiempo de noticias. Sede. Realizamos el siguiente contacto científico en Conciencia. Continúas escuchando Conciencia, estamos en vivo por Radio UBA, 37 minutos han pasado de las 19 horas, continuamos charlando con Fabio Nigra, adjunto de la Cátedra de Historia de Estados Unidos, con Gilda Bevilacqua, profesora de Historia de la Universidad de Buenos Aires y doctoranda, al igual que Mariana Piccinelli. Estamos aquí los 5 junto con Julia Pacín charlando acerca de el discurso histórico en el cine de Hollywood. Y lo primero, lo que tenemos que hacer para empezar a abordar el proyecto de investigación es charlar un poco acerca de las líneas de investigación que tienen. A ver, ¿quién va a tomar la posta y contarnos las líneas de investigación del proyecto? Bueno, en realidad somos muchas personas que vamos girando en torno al proyecto y bueno, Fabio nos da bastante libertad para que cada uno elija sobre todo el tema que más nos gusta trabajar y desde allí se van planteando distintas líneas de trabajo. Obviamente que tiene que ver con el UBACIT en general. Fabio va a la cabeza, realmente es una persona que nos motiva para ir adelante. Muchas veces no le entendemos al principio lo que nos plantea, debemos ser sinceros, y después cuando nos obliga a trabajar sobre eso, año después decimos que sí, que tenía razón, que podemos intentar trabajar sobre eso. Perdón. Después nos quejamos de que el jugador no entiende lo que le dice el técnico. No. Después nos quejamos de eso. En general va un poco adelante. Y bueno, tratamos, este es nuestro tercer UBACIT, los UBACIT tratan de confluir en un libro, ¿no? Donde cada uno aporta un artículo. Tratamos de que tenga un hilo en común. Por ejemplo, el año pasado lo que habíamos trabajado era el tema Segunda Guerra, entonces desde distintos puntos lo habíamos tomado, digamos, la guerra en general, el Frente Europeo, el Frente Pacífico, y cada uno tomaba programas temáticos en la discusión. Este año tiene que ver con una cuestión teórica fuerte, con una apuesta teórica importante sobre qué es el discurso. Sobre todo partimos de un seminario de doctorado donde la verdad que nos peleamos mucho, discutimos mucho, fue muy enriquecedor y empezamos a discutir textos más complejos, que tiene que ver con, complejo para nosotros los historiadores, que tiene que ver con desmenuzar un poco lo que es discurso, lo que es el lenguaje, cosa que al principio entendíamos bastante poco, creo que después lo fuimos trabajando, sobre todo desmenuzar qué es ideología, lo que es las formas de cognición social, digamos, temas que para nosotros es complejo. Lo que de alguna forma indica que cursen semiología en el CBC no sirve para nada para estudiar de historia, porque llegan al final y no digamos que tienen que empezar todo de vuelta. Sirve, pero no para el nivel que lo necesitamos para cuando vamos a abordar una película. Y este último UBACIT, que va a redundar en un libro que estamos por publicar en prensa ahora, lo que intentaba era trabajar estas cuestiones teóricas, ¿no? Preguntarnos ya no más agarrar un tema, no más agarrar películas. Claro, eso. Cuando uno agarraba era una película. Agarrabas una película y tratabas de... O sea, en el primer momento era, esta película cuenta un hecho histórico. Busquemos bibliografía sobre el hecho histórico y veamos qué dice, cómo lo dice, en dónde nos miente, en dónde la dibuja. Y decíamos, bueno, acá está la cuestión ideológica, nos quieren vender esto, te quieren vender esto otro. Y lo que está contando Mariana es, dimos un paso adelante, o sea, pusimos las cosas en común, nos miramos a las caras, dijimos, bueno, o sea, no podemos seguir el resto de nuestra vida contando películas, comillas, desnudando el aparato o sea, metámonos con el aparato ahora. ¿Entiendo la idea? Y ahí se fue complejizando un poco más. Aparte, cada uno va avanzando y va tomando más que nada los temas de su propia investigación. Tenemos 2 que estamos siendo doctorandas, otros 2 que están por hacer su licenciatura, entonces cada uno va encontrando, en ese sentido tenemos bastante libertad. Lo que sí queda claro es que tomamos una postura cada vez más importante, que es para nosotros el cine no es solamente una fuente, que es una corriente muy importante dentro de la teoría de cine e historia. Para nosotros el cine interpreta con miles de matices, porque por ejemplo Gilda ya va mucho más allá de lo que es discurso y de lo que es representación,
tomando Hayden White, que nosotros tenemos, lo tomamos obviamente, pero tenemos nuestras reticencias. Y Silda es acá, bueno, la que tomó White, puso el pie en el acelerador, por lo tanto, pero bueno, digamos que en cierto sentido estamos de un lado. Para nosotros claramente hay un gran historiador que es Ferro, que nosotros no estamos de acuerdo con él. Básicamente él toma el cine como fuente y para nosotros nos queda corto. Entonces sí dimos un paso más y en ese sentido vamos todos para ese lado. Después hay millones de formas de abordar, sobre todo en lo que refiere a discurso, a desmenuzar cómo sobre todo el lenguaje fílmico, digamos, ¿no? Y de allí, bueno, es un camino que tenemos por recorrer. Sobre eso quería aprovechar para preguntar, no sé si, no quiero que sea una pregunta bomba, pero ¿el cine construye política? Para mí definitivamente. Si no, digamos, si no estuviéramos absolutamente convencidos de eso, creo que abandonamos y nos dedicamos a otra cosa, a otro tema, ¿no? Digamos. ¿Y cómo se le dan esos mecanismos? El problema sustancial, por eso yo te decía que todo esto en parte tiene que ver con la ley de medios, en parte tiene que ver con este hecho absolutamente simbólico que pasó hoy, que aparece el nieto Estela de Carlotto. O sea, cómo lo que en el fondo estamos buscando como una partecita chiquita de un problema bastante mayor es cómo se logra instalar en la cabeza de la gente algo que pasa a ser el sentido común. O sea, hay toda una gran discusión y estamos, no te digo a mitad de camino, estamos a un 25% del camino. Porque ¿cómo logramos entender que hoy por hoy sigue habiendo medios de comunicación que no jueguen a favor de la recuperación de la identidad, de juicio, castigo a los culpables, de verdad, memoria y justicia, y seguís teniendo? Y bueno, entonces hay una articulación muy fuerte entre el poder económico y la construcción de hegemonía que pasa por el hecho de construir un sentido común. Entonces, vos, o sea, aún sabiendo que Estados Unidos es el único país en el mundo que usó la bomba atómica contra un pueblo, no una, 2 veces, es un país que tiene una cárcel en Guantánamo que es y esta es la que está blanqueada, y lo que se supo es que tiene cárceles, o sea, tiene centros clandestinos de detención y tortura y exterminio a lo largo del mundo, y siguen siendo los buenos. O sea, vos ves la peli, son los buenos, el norteamericano es un buen muchacho, Obama sigue pareciendo un buen muchacho, es un señor que firma asesinatos selectivos por semana, y lo está haciendo ahora mismo. ¿Qué tiene de bueno? Premio Nobel de la Paz es ese muchacho. Entonces, si Obama es Premio Nobel de la Paz, yo merezco ser astronauta soviético, ¿no? O sea, quiero una foto con el traje y Laika al lado, porque es lo mismo. Entonces, ¿cómo se construyó eso? Se construye a través de un despliegue infernal de medios de comunicación que te van transmitiendo algo. Nosotros lo que estamos es tratando de desentrañar los mecanismos por los cuales se construye ese algo. Es ese mensaje que hace al sentido común. Y vos date cuenta que sigue siendo sentido común. No sé si querés acotar algo. Hayden, ¿qué diría todo esto? White es muy crítico de la realidad norteamericana y bueno, igual, qué sé yo leo otras cosas además. No. Sí, igual sí, es muy crítico y bueno, más allá de lo que diga White, me parece que es interesante ver de qué modo se construye el discurso en general, porque nos sirve también para poder pensarlo en otros sentidos, no solamente en la realidad norteamericana, ¿no? O sea, es un conocimiento que digamos, es potente y potable para muchos ámbitos, claro, de las ciencias sociales, digamos. Claro, que podamos alcanzar alguna conclusión medianamente útil, no solamente sirve, o sea, el que sea Estados Unidos es la excusa. Es más, si se quiere te podemos decir hasta es fácil, porque es tal la potencia que despliega Estados Unidos que
podríamos buscar algo más difícil. Pero así todo es muy difícil porque tenemos que dar pasos hacia adelante acerca de, bueno, ¿cómo te convencieron a vos de esto? Entonces, tenemos toda una parte que es la emisión del mecanismo de convencimiento y toda una parte que todavía ni nos acercamos, es el mecanismo de recepción de ese mecanismo de convencimiento. ¿Entienden lo que voy? Que ni nos acercamos todavía. Noten la complejidad y la extensión de la tarea que nos metimos, que somos claramente conscientes de los kilómetros y kilómetros de investigación que nos faltan. O sea, te puede dedicar media vida a esto, o más. Estaba pensando recién en lo que decían en cuanto a lo que dice una película y lo que oculta, con esto que decías de Guantánamo, de Obama y demás. ¿Qué herramientas se podrían llegar a desarrollar o qué herramientas tiene el ciudadano para darse cuenta qué es lo que te están ocultando en una película? Se me ocurre. ¿Cómo no dejarse engañar? Cada vez que dicto un seminario, arranco más o menos con la misma frase, que es decirles a los estudiantes, en este caso mi tarea es estudiantes, si me dijeran, bueno, ahora más te vas a dedicar a hacer divulgación, a divulgación, pero les digo, ustedes van a empezar a ver películas de una forma en la que no se vuelve. O sea, ustedes me van a odiar porque no van a disfrutar nunca más una película. Porque cuando se sientan a verla, con todo el aparataje teórico que van a tener, van a estar mirando qué es lo que hay por detrás, cómo construyó esa imagen, esa toma, la música. Ayer le hacía escuchar una cosa a ella que es fantástica porque lo vamos a tener que trabajar en algún momento. Le puse el tema principal con unos muy buenos auriculares, ¿no? El tema principal de la serie de Pacific la hizo Hans Zimmer, la música esa. Y es infernal porque aparte de todo lo que podés decir acerca de musicalmente, ¿no? Las sensaciones que te transmite, humildad, esfuerzo, camaradería, heroísmo, más allá de todo eso que vos lo podés decir, ¿no? Apoteosis final, o sea, victoria. El Hans Zimmer es un gran músico, es brillante. Entonces te mete tambores, ¿no? Que golpean, pero golpean y reverberan. Entonces, en el contexto de que vos sabés que estás viendo el tema principal, o sea, el de la presentación de una serie de guerra, esos tambores suenan como bombazos. O sea que eso también es construcción discursiva. Entonces les pediría que si alguna vez consigan, yo lo tengo acá en el celu, si quieres te lo hago escuchar, pero lo tenés que escuchar con un equipo de sonido importante, que tenga buenos bajos, y vas a ver que los tambores lo hace reverberar y lo mantiene. Estaba pensando, no sé, se me vino a la cabeza así disparado la banda sonora de Truman Show. No la tengo tan clara. Yo creo que esa película, si no tuviera esa banda sonora, no sé si hubiera tenido el mismo impacto. Y Forrest Gump, bueno, la banda de Forrest Gump también. Y bueno, The Origin también, Inception, ¿no? Sí, el origen. El origen que tiene, la música es completamente digerible, porque hace incidental, eso es incidental, sí. Música incidental, salvo el último. Pero hace totalmente al discurso, si no, no se podría entender la película. No, yo creo que la música es un gran elemento del discurso. Para mí, volviendo a tu pregunta de cómo no dejarse engañar, yo creo que tener un ojo avisor, ¿no? Empezar a ver, disfrutarla también, porque nosotros la disfrutamos, no es que no disfrutamos, es más, nos matamos de la risa en muchas cosas. Y a veces creo que uno sabe, cuando ve, no tiene que ser experto para saber que eso no es así, que, de vuelta esta musiquita que me hace ahí hay que marcar una diferencia. Una cosa sos vos y otra cosa es un espectador, un ciudadano promedio. Entonces, el ciudadano promedio ve la película del Álamo y cree que el Álamo fue eso. Y pasó eso en el Álamo. Sí. Uno ve el Patriota y dice, esto es la revolución de independencia de Estados Unidos. Bueno. Me hiciste acordar el Patriota en ese momento en el cual Mel Gibson va con la bandera de Estados Unidos corriendo contra el inglés. Paga menos impuestos, cuando va corriendo con la bandera, primer plano de la bandera ya le hacen una desgrabación impositiva, ¿sabías? Por eso aparece siempre la banderita en toda película yankee. Ustedes hablaron de la producción de hegemonía y de la producción de consenso, y entienden que entonces el cine es
particularmente, vamos a decir, prolífico en ese sentido, mucho más que otras herramientas, porque seguro que hay muchos caminos y muchos instrumentos para producir hegemonía. Y el cine se destaca entre otros, para digamos. mí sí, clave, es clave. ¿Y por qué? Porque además porque te instala la versión de la historia, digamos, en doble sentido, de la historia con H mayúscula y de la historia con H minúscula, o sea, de la narración, que ellos pretenden. Entonces, vuelvo a lo mismo que lo que le decía ella. Vos vas a ver la película El Álamo, y lo que pasó en El Álamo es lo que pasó en la película. ¡No! No. O sea, hay mucho para discutir. Las películas de Vietnam, película promedio, cualquiera, de Vietnam. Entonces vos ves al pobre abnegado soldado norteamericano, los malvados vietnamitas, son sádicos, son malos, y vos terminás y siempre ganan. ¿Cómo los echaron a patadas? O sea, esa hermosa foto en donde están empujando el helicóptero en la embajada de Saigón, ¿sí? Que cae al agua el helicóptero. No, nadie se enteró de eso. O sea, perdieron en Vietnam. Sin embargo, es toda una construcción en donde vos estás absolutamente convencida que los echaron a patadas de Vietnam a Estados Unidos. ¿La tenés muy clara? ¿Tenemos muy claro que en Irak o en Afganistán está pasando lo mismo que en Vietnam? ¿Que la tasa de suicidio de soldados norteamericanos es más alta que la tasa de bajas en combate? O sea, ¿sabes cuánto te puedo tirar de esos datos? Ahora me hiciste acordar también la película La caída del halcón negro. Bueno, tengo un artículo de eso, pues es una mentira ya. Muy brava la mentira. ¿Cómo resisten las invasiones de hordas de gente que los vienen a atacar y los pobres se quedan sin balas? Hay una gran ¿sí? discusión, que es un camino que yo no tomé, pero es un western. Ellos son el sheriff que viene a poner orden en todo este desastre de negros que no entienden nada, bárbaro. Vamos a traerle civilización a estos pibes. Ahora me quedé pensando en una pregunta. Hicieron una acción militar por fuera del mandato de la ONU. Empieza la película y vos date cuenta que todo el textito dice y en Somalia había una guerra civil y había una hambruna de órdago. El mundo responde, 2 puntos, 20.000 marines. ¿Cómo? Para. Los marines son el mundo, o sea, son la humanidad. ¿De esas sabes cuántas? Me había quedado pensando en qué tipo de película tiene más impacto a la hora de transmitir este mensaje, si por ejemplo las películas bélicas, los dramas, las comedias. Para mí las bélicas, no sé qué opinan las chicas. Yo creo que las bélicas sí, pero me parece que en realidad son las películas que responden a lo que llamamos el cine clásico de Hollywood, me parece, que tiene una forma particular de filmar. Y me parece que es una fórmula, preguntabas cómo si el cine de Hollywood es hegemónico. Yo creo que es tan hegemónico que hasta las otras filmografías, por ejemplo en Italia pasa mucho, repiten el cine clásico, la forma de filmar del cine clásico de Hollywood. No solamente Italia. Por dar un ejemplo. Pero bueno, él puede decir las bélicas, yo creo que en su momento, desde el 20 hasta el 50 fueron los westerns, digamos, una forma muy particular, ¿no es cierto? Que me parece que tuvo un éxito fundamental, tanto al interior como al exterior de los Estados Unidos. No, sí, creo que Mariana está dando una clave que es importante, que es que, digamos, esos géneros en realidad, vos podés tener una comedia, podés tener un drama, una película bélica, pero hay algo en el fondo que es cómo se construye ese relato cinematográfico, y el cine clásico tiene una manera de construcción y de expresión de ese relato, ¿no? Y un poco también pasa en el tema de la historiografía, ¿no? O sea, uno puede ver que ante un evento tenés distintas formas de expresarlo, y bueno, y en el cine pasa lo mismo, y hay algunas que son más hegemónicas que otras. En este caso creo que las películas clásicas son las que, digamos, llevan la delantera en cuanto al dominio con respecto a lo que recibe el espectador, o lo que acepta el espectador como lo real, ¿no? Porque acá me parece que lo que está en juego es la realidad histórica, que es lo que se acepta más como representación de una realidad histórica, ¿no? Ese pasado que creemos que existió de esa manera.
Viste, considerando que en 4 minutos me vas a echar a patadas. La revista tenemos que hablar. El chiverío, claro, el merchandising. Porque, como te decía antes de entrar, nosotros tenemos un desarrollo, un trabajo importante que se traduce no solamente en los libros que te hemos mencionado, sino que tenemos una revista electrónica, GPA, www.huelias, todo junto ahora, hueliasdeeua.com.ar. Que sería, digamos, huellas de Estados Unidos de América. Claro. .com.ar. .com.ar o .com también funciona. Ah, perfecto. Y acá se abre la página blanca, azul y roja. Mirá el loguito es impresionante. Sí, el loguito es impresionante. ¿Es como una especie de buitre? No. Es como si fuera el águila, pero latinoamericanizada. Ahí está. Como si fuera inca, ¿entendés? Ahí está. Es buenísimo. El que lo diseñó verdaderamente. Estamos por lanzar de acá a un mes lanzamos el número 7. O sea, hace bastante, son 2 por año, o sea que hace bastante que venimos laburando con esto. Y estamos indizados, ¿ves? En la Tindex. Hoy creo que había salido una publicación que tenía que ver con el aumento de la participación de las publicaciones argentinas en revistas con referencias. Estamos trabajando a ver si podemos que nos indice Redalake. El número 6 sería el que corresponde ahora: afrodescendientes, afroamericanos, blacks, negros, negroes y niggers. Claro, o sea, el tema era uno, decimos, ¿qué nombre le ponemos? Pongámosles todo. Pongámosles todo, que es la manera de mostrar la amplitud, ¿no?, acerca de la referencia. Y vinculada a la página, tenemos un Face. Que pone las novedades, o sea, la revista sale 2 veces al año. Huellas de Estados Unidos. Y el Face es Huellas de Estados Unidos. Estados Unidos, todo escrito. Exacto. Y ahí ponemos las novedades, suponete, si hacemos alguna actividad, si hay alguna conferencia, si hay algún artículo que nos resultó bueno, lo publicamos en el Face, que son los jóvenes los que lo manejan, yo soy un hombre mayor. Así que bueno, nosotros se nos está acabando el tiempo, así que aprovechamos para, en primer lugar, agradecerles a los 3, Fabio Nigra, Gilda Bevilacqua y Mariana Piccinelli. Agradecemos a los 3 por haber estado acá con nosotros compartiendo este programa. Volvemos a repetir: www.huellasdeeua de Estados Unidos de América.com.ar es la página, y el facebook.com/Huellas Estados Unidos, todo junto. Así que les agradecemos. Y nosotros, Julia, nos reencontramos dentro de un par de martes. Sí, exacto. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana no es martes. El martes que viene a las 19 horas. Podemos preguntarlo a los chicos de miércoles a las 19. Los dejamos ahora con Económicas y la Comunidad con Fernando del Corro. Que tengan muy buena semana. Sigan en el fin.